Hola, bienvenidos a este tutorial acerca de cómo elaborar un marco teórico para mi proyecto de investigación. Básicamente vamos a explicar con este ejemplo cuál es el proceso y qué elementos se deben tener en cuenta para poder elaborar un marco teórico en un trabajo de grado. Primero que todo debemos recordar que en un trabajo de investigación, particularmente en un trabajo de grado, el marco teórico es una de las fases más importantes, porque aquí vamos a establecer cuáles son los argumentos teóricos y cuáles van a ser esos elementos que vamos a citar dentro del trabajo, los cuales van a ser el soporte teórico para la propuesta investigativa que vamos a desarrollar. En este caso tenemos un título de una investigación y tenemos un objetivo ya previamente elaborado. Este es el objetivo general. Estos elementos deben estar listos para poder elaborar el marco teórico. Una vez tengamos en cuenta estos elementos, empezamos a identificar cuáles son las categorías del proyecto. Entonces el proyecto, por lo general los proyectos tienen dos o tres categorías. Aquí básicamente identificamos dos. Uno, el tema del turismo rural comunitario y el otro, el tema de la economía solidaria. Si nosotros analizamos los demás elementos, son del estudio de caso. Entonces, se analizó el turismo rural comunitario y la economía solidaria en este lugar. Entonces, estamos hablando de un lugar específico. Entonces, en este caso, las categorías que vamos a analizar son dos. Digamos que se habla de categorías porque es un estudio social, pero si habláramos de una investigación de corte cuantitativo, serían las variables. Entonces, básicamente serían estas dos las categorías que vamos a entrar a definir en el marco teórico. Los marcos teóricos por lo general hacen parte de los marcos de referencia. El marco de referencia es básicamente el marco geográfico, el marco legal, el marco conceptual y aquí vamos a tener el marco teórico como el primer marco específico. Entonces sería un título de orden 2, vamos a tener en cuenta para la numeración. Y vamos a empezar a hacer acá, digamos que es importante que cuando hagamos el marco, hagamos una breve explicación de qué es lo que vamos a encontrar en los marcos, unas 3, 4 líneas indicando qué es lo que vamos a encontrar en los marcos a manera de introductoria, insisto, unas 3 frases máximo, identificando y haciendo una descripción de, bueno, aquí se hace una descripción de las teorías que se van a tener en cuenta para el proyecto, las cuales son dos y se mencionan, se analizan los aspectos legales de estas categorías, las políticas en el marco legal, bueno, eso es lo que iría en el marco. Y aquí ya entraríamos entonces a definir que tenemos una primera variable, digamos que vamos a utilizar esta primera como turismo rural y podemos identificar una segunda categoría como la economía solidaria. En algunos casos, no siempre pasa, estos conceptos pueden tener otros conceptos asociados. Entonces, aquí podemos hablar de turismo rural comunitario o turismo rural. Entonces, en algunos casos entramos a definir cada una de estas subcategorías, pero pues en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una discusión teórica con todos los autores. Básicamente lo que hay que hacer es buscar este concepto en las bibliotecas, en Google Académico, en las bases de datos de la institución, para identificar qué autores han hecho propuestas teóricas y han planteado definiciones acerca de este concepto. Recomendaciones para hacer el marco teórico. Sí o sí tiene que hacerse sobre bases de datos académicas, es decir, todo lo que esté en las bibliotecas y en Google Académico. Aquí no se puede citar blogs o fuentes secundarias o literatura gris. Aquí lo que debemos hacer es citar básicamente todo lo que encontremos en nuestras bases de datos de bibliotecas y académicas de la institución. Entonces, cuando ya realizamos la consulta, esto para poder hacer el marco teórico previo, tenemos que hacer una búsqueda de lo que se denomina una revisión de literatura. Entonces es cuando empezamos a hacer la búsqueda y a clasificar cuáles son los principales
productos o los principales artículos o libros que vamos a citar dentro del trabajo. Entonces hacemos una búsqueda y ya tenemos identificados cuáles son las principales fuentes que vamos a citar en este marco. Una vez tengamos identificado eso, la idea es que para esto tenemos que apoyarnos con conectores, es decir, tenemos que redactar el marco en escritura científica. Una vez tengamos esta propuesta, entonces básicamente lo que hacemos es unos 2, 3 párrafos, 4, bueno, dependiendo. Digamos que entre más robusto sea el marco teórico, mucho mejor argumentos voy a tener para soportar mi investigación, porque esto es importante. Esta es una de las primeras fases y es una de las fases más importantes porque aquí es donde yo clarifico los conceptos que abordo a la hora de delimitar mi objeto de estudio. Entonces, yo hago una búsqueda a partir de autores, preferiblemente que sean autores recientes, de los últimos 5 años, y empiezo a hacer una discusión acerca de esos elementos. Acá yo ya tengo hecho el marco teórico, esto es de una investigación eh, que ya se realizó y está en proceso de publicación, entonces por eso la puedo tomar como ejemplo sin ningún problema. Entonces aquí yo ya tengo cuáles son los elementos para el turismo rural comunitario, ya tengo hecho mi marco teórico y aquí ya tengo también los elementos para hablar de la economía solidaria. Entonces, básicamente, eh, vamos a explicar cómo se hizo la construcción de este marco. Entonces, cuando yo ya tengo mis marcos de referencia, básicamente se recomienda que cada párrafo tenga entre 6 y 8 líneas. Es muy importante que los párrafos no excedan más de 10 líneas, que sean párrafos con 3 o 4 oraciones. Entonces, si miramos, por ejemplo, este párrafo, tiene una oración y tiene su respectiva cita. Luego viene un conector, esto es muy importante después de cada oración, que haya un conector y una coma. Y viene una frase haciendo una introducción entre la primera cita, una conexión, perdón, entre la primera cita y la segunda cita. Entonces, aquí ya en la segunda cita se citan varios autores. ¿Por qué? Porque hay varios autores que coinciden en la misma idea, que tenemos 1, 2 y 3. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que esta idea, hay 3 autores que coinciden en esta idea. Lo que hago es que lo separo con un punto y coma y lo que estoy diciendo es que esta idea hay varios autores que coinciden. La idea de un marco teórico es citar la mayor cantidad de autores posibles, citar la mayor cantidad de autores reconocidos en un tema y esto lo que nos permite es tener una mayor argumentación. En algunos casos, un marco teórico con 10 páginas, pero que apenas tenga 5 o 6 citas, pues es sinónimo de que no tiene una buena rigurosidad. Yo recomiendo que por cada párrafo se citen por lo menos 2 autores, ¿sí? Y pues que tengan por lo menos 3 frases y que tengan más o menos en promedio 8 líneas. En promedio pueden ser 7, más ya no es recomendable. Aquí tenemos otro párrafo. Este párrafo es un poco más corto. Digamos que solamente hay una cita, pero porque está haciendo la conexión entre un párrafo que tiene una buena argumentación y un párrafo que ya plantea otras citas. Entonces aquí se vuelven a poner, digamos, una frase introductoria, luego se pone una frase que está soportada, está citada, y luego se cierra nuevamente con una frase que va citada. Es importante, como ustedes lo pueden observar, que esas citas sean preferiblemente la mayoría de los últimos 5 años. Digamos que aquí hay una de 10 años, pero la mayoría son de los últimos 2, 3, entonces que en promedio sean de los últimos 5 años. Es importante buscar citas que sean recientes y que sean citas que ya tengan preferiblemente otra citación, es decir, que ya cuando las busquemos en las bases de datos sean documentos que ya se hayan sido citados. Esto lo que nos permite es saber que eh, es una bibliografía
que ya ha sido utilizada en otros proyectos de investigación como soporte teórico. Entonces, básicamente aquí lo que hacemos es ir presentando los diferentes autores, ir presentando las diferentes posturas y importante el tema de los conectores, importante utilizar la citación correcta, utilizar la puntuación. Fíjense que, por ejemplo, en este párrafo tenemos un poco más de 8 líneas, pero están bien distribuidas, digamos, las frases. Es importante que una frase no exceda más de 50 palabras, que sea de máximo 2, 3 líneas y que siempre preferiblemente tengamos cada una de las frases con una cita y las que no están citadas, que sean frases que hagamos con nuestras propias palabras, pero que sea para conectar el párrafo, para que el párrafo tenga cohesión y que tenga una idea central. Ya para finalizar, aquí al final se van a presentar las referencias. Digamos que cuando yo cito el texto, una cosa es como lo cito, y al final la referencia, que es la que encontramos en nuestras bases de datos. En este caso estamos manejando APA séptima edición. Identificar que estén los apellidos de los autores, que esté el año, que esté el título del texto. ¿Sí? Por ejemplo, esto fue una ponencia escrita. Aquí, por ejemplo, vemos que es una revista. ¿Cómo sabemos que es una revista? Porque siempre la primera parte de la referencia va a tener los apellidos y las iniciales de los autores, entre paréntesis el año, punto, el título, y al final vemos que dice cuadernos geográficos. Eso quiere decir que en este caso está en cursiva porque esa es la revista. Este es el volumen y este es el número, y estas son de qué página a qué página va el texto. Cuando nosotros identificamos esos elementos que están en cursiva, eso quiere decir que es una revista. Así es como uno sabe al final qué tipo de publicación es. En algunos casos, cuando son libros, lo que va en cursiva es el título, pero cuando es un libro, por lo general los libros tienen en cuenta el título, es el que va en cursiva. Entonces miremos, por ejemplo, acá el título, este título va en cursiva, y luego va la ciudad, 2 puntos, y la editorial que publicó ese texto. Entonces, digamos que muchas veces cuando nosotros consultamos algunas referencias, muchas veces esta información, por ejemplo, en Google Académico no la enseña. Entonces, nos muestra solamente los autores y el título y el año. Entonces, lo que debemos hacer es entrar a complementar esa información. Ahora, yo recomiendo que para poder hacer esto utilicemos un gestor bibliográfico, puede ser Zotero, yo recomiendo Mendeley, y ese le puede ayudar a organizar las, las citas. Es importante que las referencias aquí al final estén en sangría francesa, que tengan toda la información, como lo expresaba anteriormente. Si es un libro, pues que tenga la ciudad, la editorial, el título en cursiva. Si es una revista, que tenga de qué página va, el volumen. En algunos casos no hay número, entonces no hay volumen, perdón, entonces solamente muestra el número, pero sí es importante que muestre el nombre de la revista en cursiva. Estos elementos son indispensables para poder lograr una correcta referenciación de acuerdo, pues, con las normas establecidas para el derecho de autor. Entonces, básicamente esos son los elementos que se deben tener en cuenta. Les recomiendo que busquen otros tutoriales para que puedan gestionar las referencias en normas APA o en normas ISO o en normas, dependiendo de las orientaciones institucionales, pero es importante manejar un gestor bibliográfico y al final, de todos modos, revisar que estas referencias estén completas. Bien, entonces muchas gracias por la atención prestada.